Esdras 3:6. Después, el pueblo esperaba el momento que el cimiento fuera puesto. Vamos a Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3, versículo 8 al 13. ¿Listos? Esdras, Antiguo Testamento 3, 8. La tecnología nos ayuda algo más rápido. ¿Listos? Miren lo que dice. 3:8. 3:8. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadá, junto con el resto de sus parientes, que eran sacerdotes, y con los levitas, y con toda la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. A los levitas mayores de 20 años les encomendó el Señor, se le encomendó la tarea de supervisar las obras del templo del Señor. Entonces, Jesuá, junto con sus hijos y hermanos, y Cadmiel y sus hijos, que eran descendientes de Obadías, y los descendientes de Enadá, y los hijos y hermanos que eran levitas, se unieron para supervisar a los obreros que trabajaban en el templo del Señor. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas, y los levitas descendientes de Asaf, con sus platillos, ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor, y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Versículo 12. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, pues rompieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo. Mientras muchos otros gritaban de alegría, y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello, y el ruido se escuchaba muy, muy lejos. Vamos a empezar a desglosar a ver qué es lo que está diciendo acá, ¿cierto? En el versículo 8 dice: Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién era Zorobabel? Y también habla sobre Jesuá, hijo de Josadá. Vamos a Ageo. Hoy vamos a trabajar bastante la Biblia, entonces vamos a tener la Biblia más rápida del oeste. Ageo, capítulo 2, versículo 2. 2:2. Aquí en Ageo describe un poco mejor quién era Zorobabel y Jesuá. Pregunta Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Entonces, Zorobabel era gobernador de Judá. Mateo capítulo 1, versículo 13 muestra de que Zorobabel, por la descendencia de Zorobabel, vino nuestro Señor Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 13. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y el remanente del pueblo. Entonces, ¿quién eran ellos? Bueno, básicamente uno era el gobernador del pueblo de Judá, ¿cierto? Y el otro era el sacerdote, ¿sí? Empezaron a crear, a reconstruir el templo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién eran los encargados? ¿Alguien se acuerda? ¿Quiénes fueron los designados de construir el templo? De supervisar a los obreros. Los levitas, muy bien. ¿Y quiénes son los levitas? ¿Conocen algo sobre ellos? ¿Qué saben? ¿Qué dicen? Los sacerdotes. Muy bien, muy bien. Vamos a Números, capítulo 1, versículo 47. ¿Listos? Números 1,
47 y miremos quién eran los levitas. Los levitas no fueron censados con los demás, porque el Señor les había dicho a Moisés: a la tribu de Leví no le incluirás en el censo de los hijos de Israel. Más bien, tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto, de todos sus utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportaban el santuario y todos sus utensilios. Además, serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, morirá. Todos los israelitas acamparon bajo su propio estandarte y su propio campamento, según sus escuadrones. En cambio, los levitas acamparon alrededor del santuario del pacto para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Serán, pues, los levitas los encargados de cuidar el santuario del pacto. Los israelitas hicieron todo conforme lo que el Señor le había mandado. Exacto, lo que decía la monita. Los levitas eran los encargados de servir en el templo. Lo interesante era que ellos fueron escogidos porque era un lugar santo, era un lugar sagrado. Imagínense que por allá en Samuel, 2 Samuel 6. Segunda de Samuel 6:6. Miren lo que dice. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Uzá extendió las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Uzá por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Uzá cayó fulminado junto al arca. ¿Qué pasa? El templo, lo que ellos estaban experimentando de que Dios estaba llegando de nuevo a su pueblo. Se cree que esto fue en el Mesías. La Biblia textual dice abril, mayo más o menos del 536 antes de Cristo, cuando empezó a suceder esto. ¿Saben? Y es muy interesante porque ellos no estaban haciendo una construcción cualquiera. Era necesario guardar la solemnidad, la reverencia y el temor de todo el caso. Porque ahí, según su cosmovisión, lo que ellos pensaban, lo que ellos veían, es que el Señor iba a volver a habitar entre ellos. La salvación había llegado. Se podían comunicar. El Señor iba a estar en medio de su pueblo. Resulta que en el Antiguo Testamento, cuando habían guerras, por lo regular la creencia era que así como los pueblos peleaban, los dioses en el cielo estaban peleando. Y entonces, que el cimiento del templo llegara, era el Señor que los iba a defender. El Señor iba a estar con ustedes. Ellos ya habían ofrecido sacrificios, pero no habían reconstruido la casa del Señor. ¿Saben? Y esto es muy especial, porque hay en dos sentidos. Me cuestiona aún mi vida como cristiano, aún nuestro diario vivir como alguien que dice creer en Dios. Acompáñame a 1 Corintios 3:16. Particularmente esta escritura me llamó mucho la atención. 3:16, miren lo que dice. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Cuando dicen ustedes son templo del Espíritu Santo, ¿qué pensamos? Por lo regular, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo tengo que cuidar. Esa es la cosmovisión o la idea que siempre hemos pensado. Dios vino a habitar en nosotros y hizo su templo y habitamos en él. Pues en este contexto no quiere decir eso. ¿Recuerdan de qué estaban hablando aquí en 1 Corintios?
de las divisiones. Que algunos decían que eran de Pablo y que otros eran de Apolos. Cuando Pablo está hablando de la división, el mensaje no estaba hablando del cuerpo físico como templo, sino como la comunidad de hermanos. Y lo que dice esa escritura es que si alguno destruye la comunidad de hermanos, se las tiene que ver con Dios. Lo que dice la escritura aquí es que Dios, Él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Claro, para el pueblo de Israel, llegar del cautiverio, venir a Israel y empezar a echar los cimientos, Dios iba a estar con nosotros, Dios iba a estar a nuestro lado. Al pasar los años, Pablo plantea el cuerpo como el templo del Espíritu Santo, pero en dos aspectos. Número uno, como comunidad de hermanos. Y lo que dice, ¿cómo se destruye esta comunidad de hermanos? Es claro, con la división. Los hermanos en Corintios, ¿qué estaba pasando? Decían, no, yo soy más importante porque yo soy de Pablo. No, y el otro dice, no, yo soy de Apolo. Y Pablo, poniéndole orden a la cosa, le dice, ustedes no son de ninguno de los dos. Ustedes son del Señor. Y lo que dice acá es que si ustedes destruyen ese templo, se la ven con el Señor. A mí personalmente me cuestionaba bastante, porque la comunidad de hermanos es sagrada. Así es. Cada hermano, cada persona es sagrada. Miren, la comparación que Pablo hace aquí es con ese templo que es sagrado, que la gente alababa, que la gente no podía acercarse. ¿Por qué? Porque moría al arca. Bueno, en este caso fue en el arca del pacto. Y antes de Babilonia, el arca estaba dentro del templo. Tenía el maná, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. Entonces, cuando Pablo le está hablando a los hermanos de Corintios, miren, ustedes son templo del Señor. Está diciendo, ustedes como hermanos son templos. Y con esto no estoy diciendo que todo debe ser color rosa. Es normal que hayan personas en desacuerdo con el liderazgo. Es normal que alguno pueda estar en desacuerdo en la forma como actúa el otro hermano. El punto es, ¿por qué creas cizaña? ¿Y por qué divide la iglesia? ¿O tú qué piensas? Que cómo construyes al otro cuando le hablas mal de tu hermano. Evidentemente el hermano va a decir, claro, yo sí lo vi que usted por eso era así. Con razón, se trataba así. Y no ayudamos al liderazgo. Porque hemos seguido pensando que el liderazgo simplemente es de algunos. Y para nosotros es más fácil empezar a criticar y a disparar. Es que si ven cómo hacen esto, si ven cómo hacen lo otro, si ven cómo hacen lo otro. Y la verdad, mis hermanos, nosotros hacemos lo mejor por Dios. Hasta donde Dios nos permite, damos lo mejor que tenemos. Y no estamos ajenos a que alguien nos diga, miren, no estoy de acuerdo. Está bien, charlemos. Mantengamos el vínculo de la paz. Es lo que dice Pablo en Romanos, ¿se acuerdan? Amándose los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, reconocerán que realmente son mis discípulos. Les cuento que a mí personalmente, mientras que hacía esta clase, me cuestionaba profundamente. Me cuestionaba si yo veía a mis hermanos con la profundidad que dicen las Escrituras. Me cuestionaba si realmente puedo amarlos profundamente. Nuestro Señor Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. Y si nosotros ya no ahorita son mis amigos. De vivir juntos como familia. Mis hermanos, lo que quiero llegar aquí es que entiendan el problema que trae la división dentro de la comunidad. La realidad es que la división en el templo de Dios
Dios va a cobrar cuentas. ¿Cuántos de nosotros vemos a nuestro hermano como alguien sagrado, puro? Y no sabemos que cuando mal hablamos a sus espaldas, muchas veces le estamos dañando su reputación. No sabemos que en realidad los otros hermanos ya no se ven iguales. Esta escritura de Esdras es muy clara en la forma como empieza a construir el templo. Claro, el gobernador y el sumo sacerdote. ¿Y en quién? Los levitas. ¿Por qué? Porque era algo sagrado. Era algo puro, sagrado. Que nosotros necesitamos imitar. Como lo plantean Esdras en 1 Corintios, necesitamos ver la iglesia como la comunidad de hermanos, como algo sagrado que cuidamos nuestras relaciones, nos amamos, nos reverenciamos y nos arrepentimos y nos respetamos. Tengan claro que ese templo es sagrado, sus hermanos son sagrados. ¿Saben por qué son sagrados? Jesús dio la vida por cada uno de ellos. Jesús se acordó de sus pecados, confesó quién era y decidió volverse a Dios. Y la realidad es que no quiero que pensemos de que no va a pasar nada, que no van a haber desacuerdos. Pero si cada día vemos la iglesia como algo sagrado, vamos a esforzarnos con todo el corazón para arreglar mi situación con los hermanos. No dejarlo pasar. A veces hermanos, años cargados con otro hermano. ¿Cómo hacen para vivir? Por Dios, ¿cómo hacen para vivir? Si Dios habita en ustedes y Él es santo, 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 Él es sagrado. Y la realidad es que dice que cuando nos dividimos, tienen que arreglar cuentas con Dios. El segundo aspecto está en 1 Corintios 6:19. Miren lo que dice. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes ya no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. En esta escritura, sí está hablando del cuerpo como templo del Espíritu de Dios. En esta ocasión, Pablo sí otra vez vuelve a citar lo mismo. Y si vemos el contexto de esta escritura, lo que estaban diciendo, ¿cómo hacen? ¿Cierto? ¿Cómo dice alguien que se une a una prostituta? Realmente está profanando el templo del Señor. Porque ustedes son templo del Señor. ¿Saben? Somos templo de Dios, porque el Espíritu vive en nosotros. Así es. Esto es más loco todavía. ¿Saben por qué? Porque lo que está diciendo es que el Espíritu de Dios está con nosotros siempre. En tu intimidad, cuando vamos al baño, cuando nos bañamos, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, Dios está ahí con nosotros. Dios tiene su templo en cada uno de nosotros. Y en ocasiones es más fácil profanar el templo que honrarlo. En ocasiones es más fácil poder decir, no, tranquilos, no es tan importante. Tal vez yo llego hasta aquí y no pasa nada. Tal vez yo solo dejo ver algo y no pasa nada. Pero la realidad es que el Espíritu de Dios habita en nosotros, vive en su templo, un templo que es totalmente sagrado. Y podemos tener la vista que queramos en la comunidad. Podemos venir los domingos, los viernes, muy bien. Y para todo el mundo estamos bien porque venimos. El punto es que ese templo es sagrado. Y Dios
vive en nosotros. Yo personalmente creo que necesito arrepentirme de algo. Les cuento. Haciendo esto yo pensaba en algo como esto, no de inmoralidad. Pero cuando decía que el templo es sagrado, es algo muy importante. Yo tengo que confesar que yo en pandemia, cuando no nos reuníamos acá, los viernes para mí era más fácil pensar otra cosa que reunirme en la reunión de familia. Para mí es claro que en ocasiones, si alguien me invita a algún lugar, es más fácil decir, no, tranquilo, no. Pues esperen, vamos al servicio, y ya. O no vamos al servicio, listo, eso no pasa nada, lo vemos por internet. Pero ¿quién dijo que el templo era simplemente la predicación? El templo del Señor son nuestros hermanos. Cada uno. Si seguramente cada uno pensara en lo sagrado que es su hermano, la pensaría 2 veces para no venir un domingo, para venir un viernes. Esta gente fue una locura. La alegría que ellos tuvieron al ver que el cimiento había llegado, quería representar de que Dios estaba con ellos. Y ahora Dios habita con nosotros. ¿Lo aprovechamos? ¿Lo honramos? ¿En realidad vivimos a sus pies? ¿Vivimos rendido a Él? ¿O fácilmente la iglesia es más fácil que cualquier otra cosa que venir al templo del Señor, que es nuestros hermanos, en nuestra comunidad? En los versículos 10 y 11 de Esdras, vamos a Esdras. ¿Listos? Esdras 3:10. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas y los levitas, descendientes de Asaf, con sus platillos, ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. El pueblo, cuando vio que arrancó el cimiento, decidieron adorar al Señor, según el Salmo de David. Vamos a Primera de Crónicas 6:34. Perdón, 16. Sí, estaba asustando. Leamos desde el 32, y la verdad les aconsejo que en sus casas leen toda esta escritura. Que resuene el mar y todo cuanto tiene, que salte alegría el campo y lo que de gozo ante el Señor, porque Él ha venido a juzgar la tierra. Alaben al Señor, porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Dígale: sálvanos, oh Dios, Salvador nuestro. Reúnenos y líbranos de entre los paganos, y alabaremos tu santo nombre y nos regocijaremos en tu alabanza. Bendita sea el Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo respondió: amén, y alabó al Señor. Este salmo es muy especial porque algunos piensan, puede pasar que ellos cantaban eso en el cautiverio. Su amor perdura para siempre. Amén. El Señor nos va a reunir, nos va a traer de nuevo, nos va a juntar. Y porque su amor es muy especial. Parece que sí lo cantaban, pero era un grito de esperanza, porque Dios los había salvado, Dios había estado con ellos, Dios los sacó del cautiverio y vuelve a invitar en medio de ellos.
Es una voz de júbilo, decir, Señor, yo sabía que tu amor era grande. Adivinen cuánto pasaron. Dijimos que había pasado más o menos 70 años en el cautiverio. 70 años. Muchos 2 veces en nuestra vida. Qué especial que en medio de las circunstancias difíciles, que creemos que no hay escapatoria, que nos angustia, nos preocupa y nos abruma, tengamos claro que su amor perdura para siempre. Él no pierde el control de nuestra existencia. Él no va a perder el control de su existencia, porque ustedes son sus hijos, son su templo sagrado. Romanos 8:28 dice que Dios apareja todas las cosas para el bien de los que lo aman, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y si revisamos esa escritura, lo que está diciendo que Él apareja por un fin, y es volvernos como Cristo. Él apareja cada cosa para volvernos más como Cristo. Qué bueno sería que pudiéramos adorar más y nos quejemos menos. Muchos otros podrían haber dicho, llevamos más de un año aquí y estos manes se ponen felices por esto. Todo el tiempo que ustedes hemos estado aquí, hace tanto tiempo que Dios nos sacó, que Ciro nos dejó salir y hasta ahora vienen a armar el templo. Algunos se pudieron haber quedado en eso, pero más que cualquier cosa, ellos decidieron en adorar y confiar en el amor y cuidado de Dios. Alaben al Señor, porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Ellos sentían que la reconstrucción del templo, del simiente, era muestra del amor de Dios hacia todo su pueblo. Y es cierto, Dios muestra su amor día tras día, al punto que hace salir sol entre buenos y malos, porque ama a las personas. La realidad, mis hermanos, es que ellos sabían qué templo se había construido. Ellos sabían qué era lo que venía de aquí para adelante. Los ancianos que conocían en los versículos 12 y 13, los ancianos que conocían el anterior templo, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los ancianos? Llorar. ¿Por qué creen que lloraban? ¿Cuál fue la razón por la que ellos lloraban? ¿De alegría? Nostalgia. Porque de alegría dice que fueron los jóvenes los que gritaron de alegría. Claro, esta gente seguramente cuando salió de su pueblo vieron el templo. Algunos eruditos dicen que estaban llorando amargamente porque ya no iba a estar más el arca con ellos. Porque Dios no iba a estar, su presencia no iba a estar con ellos. El maná, las tablas, la vara de Aarón. Ellos dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y decidieron alabar al Señor, porque decían que Él era bueno, que Él era grande, que Él era poderoso. Los jóvenes que vemos aquí, seguramente, posiblemente, nacieron en Babilonia y no conocían el anterior templo. Posiblemente no sabían de qué estaba pasando, pero ellos, ¿qué hicieron? Gritaban de alegría. ¿Por qué gritaban de alegría? Porque el Señor estaba con nosotros, estaba con ellos, porque Dios iba a estar con ellos. A mí me llama la atención no necesariamente la emoción que ellos muestran, ¿cierto? Porque es una emoción hasta casi que natural. Unos sintieron nostalgia por el templo pasado y otros se sintieron alegres por lo nuevo que iba a venir. Hay algo que me llama mucho la atención, es que los ancianos no fueron los únicos que aportaron en la construcción del templo.
evidentemente los jóvenes también hicieron parte de eso. Santos. Y lo que dice Pedro es que ustedes son nación santa, real sacerdocio. Cada uno de nosotros, real sacerdocio. Y cada uno aportaba en la construcción del templo. Cada uno decía, necesitamos que Dios habite aquí en medio de nosotros. A veces creemos que la reconstrucción del templo, de la comunidad de hermanos, es responsabilidad de algunos cuantos. La idea de caudillismo sigue. Y seguimos pensando de que ponemos nuestra esperanza en solo algunos. Los maestros, los ancianos, los diáconos, ponemos toda nuestra esperanza ahí. Porque pensamos que seguramente ellos son los encargados de hacerlo. Y en ocasiones decimos como jóvenes, esto es para los jóvenes, ¿yo qué puedo hacer en la iglesia? ¿Yo cómo voy a servir a la iglesia? ¿Yo en qué puedo servir a la iglesia? Jóvenes y grandes servían al Señor con todo su corazón. Jóvenes y ancianos alababan al Señor porque Dios era bueno. Y jóvenes y ancianos luchaban para construir el templo del Señor. Este es un compromiso que cada uno de nosotros tenemos. Construir esta familia. Así es. Construir lo que Dios ha hecho. Es responsabilidad de cada uno. Miren, cuando yo veo el mensaje de Jesús, no veo a alguien pasivo, como venga, recíbame. No. ¿Qué pasó en Hechos? ¿Se acuerdan? 1:8. Vino el Espíritu de Dios sobre ellos y ¿qué pasó? Y tomaron poder para predicar el mensaje. Tomaron el mensaje y lo predicaron a otras personas. En ocasiones los domingos nos volvemos asistentes. Chévere, porque la paso chévere. Pero esto lo que muestra es que nosotros somos responsables de construir este templo. Que evidentemente no va a ser con nuestras fuerzas humanas. Que evidentemente no va a ser nuestra capacidad la que construya ese templo. Adivinen qué va a ser. La unión de todos. Y a pesar de que hayan discordias y momentos difíciles, está bien. Necesitamos saber lo sagrado que es este templo. Cuánto me esfuerzo por arreglarme con mi hermano. Cuánto me esfuerzo por vivir y amar a mi hermano. ¿Por qué? Porque es sagrado y puro. Jóvenes, ancianos, todos en general, estamos llamados a construir esta fe. Amén. No sé si alguien tiene preguntas hasta aquí. No sé. Mauro, una preguntita. Entonces, ¿uno qué hace? ¿En qué posición se pone cuando un hermano no quiere solucionar algo que está pasando? Hagan todo lo posible para mantener el vínculo de la paz. Todo lo posible. Y aún así no quiere. Todo lo posible. Ya, si ustedes, mira lo que dice. Si alguien tiene algo contra ti, ve y arrégletelo. Así es. Después de que yo lo arreglé, voy y presento la ofrenda a nuestro Dios. Lo que pasa más es que precisamente lo que está llamando aquí es la solemnidad que tiene la familia de Dios. Y no puedo seguir pensando como que alguien me hizo algo malo y pasan meses. Que a veces le daño el corazón a los otros hermanos. Y no somos capaces de solucionar nuestra vida. ¿Sí me van a entender? Entonces, así que no quiera, tu trabajo es, haz todo lo posible para mantener el vínculo de la paz. Ese es mi trabajo. Tener en paz con mi hermano. Porque él es valioso. Porque él es sagrado. En las relaciones, en los conflictos, dicen que precisamente el conflicto surge cuando yo dejo de ver al otro a los ojos y lo miro como una cosa. Ahí surge. Y evidentemente es una cuestión de perspectiva. Lo que dice, me acuerdo que era un libro sobre Caín y Abel, y lo que está diciendo, cuando somos capaces de mirar a los ojos a mi hermano,
lo estoy tratando como una persona que tiene la imagen de Dios, que es sagrado, que es puro, que yo voy a hacer lo posible para amarlo y estar con él. Lo que pasa es que a veces lo que pasa es más fácil empezar a echar cizaña y hablar. Y la realidad más es que lo que dice la Escritura, que el que divide el cuerpo se las tiene que ver con Dios. Se las tiene que ver. Y no quiere decir que no tengamos desacuerdo, pero la división no está bien. Oli. Yo le añadiría a eso. Obviamente entiendo que Marce ha luchado por recuperar la relación o sanar la relación. Si el hermano no quiere, es que hemos podido aprender que tenemos todos los recursos para acudir a otras personas, a que hay ancianos, a que hay maestros, a que hay diáconos, a que hay gente madura, a los que podemos recurrir para poder, digamos, arreglar o buscar la mediación para estas situaciones. Claro, porque precisamente lo que quiero, o lo que muestra la Escritura, la solemnidad que tenía el templo. Ellos ni siquiera sabían cómo lo iban a construir. Colocaron el cimiento. Evidentemente, algunos creen que los ancianos lloraban porque no iba a ser como el anterior, porque ya no iba el arca del pacto. Ya eso se sabía. Pero el punto es que la solemnidad que eso trae, el que se acercaba moría, porque su iglesia, la comunidad de fe, es sagrada para Dios. Necesitamos ver a mis hermanos como alguien sagrado, alguien que amo, alguien que lucho por respetarlo, por cuidarlo. En ocasiones ellos no quieren, pero por lo menos. Primera de Juan 4, a mí me llama muchísimo la atención. Porque en el amor no hay temor. El amor echa fuera el temor. Y esto se verá en el día del juicio final. Porque en el día final comparecemos con toda confianza delante de los ojos de Dios. ¿Sí me van a entender? Porque en este mundo nos comportamos como Cristo lo hizo. Entonces yo siempre lo he pensado como, ¿cuánto tengo la tranquilidad de que si llega el Señor puedo mirarle y decirle, Señor, sabes que no he sido el mejor, que he fallado, pero tú y yo sabemos que me he esforzado con todo mi corazón para mantenerme fiel a ti. Y en el amor no hay temor. Nos acercamos a Dios y disfrutamos de la salvación. Y es real, cuando tenemos nuestro pecado encima, ¿qué pasa? Hay miedo, incertidumbre. Por lo menos pensemos, claro, que la iglesia es el templo del Señor Santo y que necesito luchar por no dividirla. ¿Sí me van a entender? ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta? ¿Fue claro? Sí. Ella me dijo que no. Bueno, chao. Entonces, vamos a ver.